Bueno, para continuar, vamos a hablar entonces del desarrollo cerebral prenatal, digamos, y cómo se termina, cómo se sigue el desarrollo, cuáles son las etapas que cumple el desarrollo prenatal, digamos, antes del nacimiento, y una también breve aclaración de lo que pasa después del nacimiento, ¿sí? Algunas etapas que todavía incluso perduran después de que el niño nace. Bueno, para empezar entonces vamos a decir que durante el desarrollo embrionario, como bien dice ahí, se producen millones de neuronas, muchísimas más de las que se conservan en forma definitiva. Así se calcula que se generan 50.000 neuronas por segundo durante la vida intrauterina y se producen unas 100.000 millones durante los 5 primeros meses. Bien, entonces en estos 9 meses, dice, el cerebro crece y se desarrolla influenciado por factores tanto genéticos y ambientales como nutricionales, sensoriales, hormonales, entre otros. Quiere decir que en este proceso de desarrollo sí es muy importante no solamente lo que va pasando a nivel interior, sino también lo que va pasando a nivel ambiental, ¿no es cierto? Por eso siempre es importante que la madre pase el embarazo en un estado lo más tranquila posible, o sea, sin tanta exposición al estrés y demás, porque hay algunas cuestiones que en algunos casos pueden afectar el desarrollo, ya que también, como vemos ahí, influyen factores también ambientales, ¿sí? También debe alimentarse bien, digamos, y no estar expuesta a drogas y este tipo de cosas, porque los aspectos nutricionales son también de alguna manera de gran importancia. Entonces el factor ambiental, como decimos, influye en el desarrollo cerebral y está relacionado con sobre todo también los aspectos sensoriales, sensitivos, por eso muchas veces se le habla al niño, y el feto, especialmente en el tercer trimestre, ya es sensible a los estímulos del ambiente externo, ¿sí? Materno. Incluso hay investigaciones que demuestran que responde más rápidamente a las palabras del idioma de la madre sobre aquellas que sean de otra persona, ¿no? Bien, vamos a ver un poco las etapas que se van dando, porque entre los procesos de desarrollo prenatal del sistema nervioso encontramos estas como etapas, digamos, que sean. En primer lugar, hablamos de lo que se llama la proliferación neuronal o neurogénesis, ¿sí? Donde dice que el número de células generadas en el encéfalo fetal es entre un 30 y un 70% superior al de un adulto, digamos. Es decir, que hay una proliferación bastante alta, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Digamos, si las células sobrantes sobreviven por un periodo de días o semanas durante la gestación, tras lo cual, en una forma espontánea, se inicia como una especie de cascada de cambios degenerativos. Quiere decir que se empiezan a morir algunas de las neuronas sobrantes por un proceso que se llama apoptosis, digamos, ¿sí? Que es una muerte celular programada, digamos, ¿no? Porque, digamos, el número es bastante elevado, mucho más que en el adulto. Bien, la segunda parte tiene que ver con la migración neuronal, que esto es entre el tercero y el quinto mes, se da este proceso, ocurre la migración, dice ahí, de los neuroblastos. Los neuroblastos son estas neuronas jóvenes, ¿sí? Y que está guiada por procesos gliales, ¿sí? O sea, decir, que en base a señales químicas, quiere decir que las células gliales ya desde el inicio ya empiezan a colaborar para la formación del sistema nervioso y después en un futuro van a colaborar en la mantención, digamos, ¿sí? Del sistema nervioso como ese sistema de sostén que conocemos, ¿no? Que hemos estudiado. Entonces acompañan y sostienen a los neuroblastos para que puedan alcanzar la ubicación. En esta etapa aún todavía estas neuronas, estos neuroblastos, ¿sí? Que son estas neuronas jóvenes, aún están indiferenciadas, por lo que pasa a la fase de diferenciación neuronal, ¿sí? Que le va a permitir adquirir características morfológicas y fisiológicas de la neurona madura. Entonces ya se termina de desarrollar en su lugar.
Además se establecen algunas, las diferentes sinapsis, si bien en el desarrollo se producen muchísimas más sinapsis de las necesarias durante la sinaptogénesis, con lo que muchas de estas conexiones son posteriormente, como veíamos en la etapa anterior, se van eliminando, digamos, ¿sí? Las que no se usan se eliminan, ¿sí? Bueno, es importante que cualquier problema que se presente intrauterino o perinatales, como pueden ser una infección, la falta de oxígeno, la exposición al alcohol o a las drogas, puede alterar la migración, o sea, puede alterar esta etapa específica y la expresión del potencial genético para muchas de las funciones que tiene que hacer, que tienen que cumplir, digamos, estos neuroblastos. Entonces, es importante, digamos, por eso anteriormente se resaltaba, digamos, eso, el tema ambiental, digamos, ¿sí? Que esté de alguna manera cuidado, conservado, para que esto se dé de manera segura y normal. Bueno, la tercera etapa que vamos a ver es la organización, que vemos ahí. Posteriormente dice, adquieren en prioridad la organización y la arborización dendrítica, la axogénesis y la sinaptogénesis. Quiere decir eso que la arborización es como crecen esas ramas, ¿sí? Como que son las ramas de un árbol en la neurona, que son las dendritas, ¿sí? Crecen los axones, ¿sí? Empiezan las primeras sinapsis. Dice, bueno, es sensible a la experiencia y es la base más importante de la plasticidad del sistema nervioso, donde vamos a ver que, por ejemplo, los axones se originan, por ejemplo, vamos a ver en la retina, que están programados para alterar la corteza visual, es decir, un axón que sale de la retina va a ir creciendo, creciendo, creciendo hasta llegar a la corteza visual que está acá en el lóbulo occipital, ¿sí? Para que se den una idea de cómo se va dando, digamos, este proceso. Eso es uno de los ejemplos. Bueno, en las áreas de asociación, digamos, que tiene el cerebro, las conexiones van a ser obviamente mucho más flexibles y que obviamente después se van a poder ir incluso hasta a modificar, ¿sí? Va a tener que ver más o a estar más relacionado con el aprendizaje, mientras que en otros lugares, como dice ahí, van a haber conexiones más rígidas, sobre todo en las cortezas primarias, ¿no? Donde sean las conexiones como más estables, ¿sí? Después las otras pueden de alguna manera ir variando, ¿sí? Bueno, y por último la mielinización perinatal, que la mielinización es el recubrimiento de las neuronas con mielina, lo que les va de alguna manera ayudar a tener una mejor conducción y transmisión de los impulsos nerviosos, ¿sí? Como hemos visto que es la función de la mielina. Esto es fundamental, es fundamentalmente un proceso más bien postnatal, porque ya empieza en lo prenatal, pero también postnatal, porque ya en el segundo trimestre de gestación ya se han mielinizado algunas raíces de la médula espinal y se ha iniciado, pero después incluso del nacimiento sigue, digamos, este proceso, ¿sí? Como habíamos visto anteriormente. Bien. Pasamos a la siguiente. Bueno, el desarrollo postnatal del sistema nervioso, ¿sí? Como habíamos visto, el cerebro humano contiene unos 100.000 millones de neuronas. Al nacer, el cerebro tiene un número similar de neuronas a las que el del adulto, sobreviviendo la mitad de las mismas. Es decir, solo hacen las neuronas que establecen conexiones activas con otras neuronas. El cerebro de alguna manera experimenta varios procesos de reorganización durante el desarrollo, ¿sí? Como que se va cada vez reorganizando. Entonces, como dice ahí, poco después del nacimiento, el número de conexiones comienza a incrementarse rápidamente, tanto que su cantidad supera los niveles del adulto, así como vemos en los gráficos de ahí, digamos, al principio hay poquitas, después a los 6 años, vemos que en ese proceso de la infancia hay muchísimas más conexiones, y en el del adulto lo que vamos a ver son conexiones más estables, es como un camino más eficiente, ¿sí? Por así decirlo, por decirlo de alguna manera. Los niños entonces crecen y se desarrollan con ritmos diferentes y adquieren ciertos aprendizajes y capacidades.
aunque difiera, digamos, el paso a través de la infancia y de la niñez, la mayoría más o menos atraviesan por una serie de periodos más, o sea, que son más o menos predecibles. O sea, se esperan ciertos avances, ¿sí? O ciertas conductas en determinados periodos de tiempo establecidos, más o menos. Uno podría decir, bueno, más o menos entre el año y el año y medio los chicos suelen caminar, por ejemplo, ¿sí? Puede más o menos haber un rango predecible de lo que debería pasar en un desarrollo normal, ¿cierto? Eh, Bien, el desarrollo, que se llama sinaptogénesis, ¿sí? Dura eh, cierto tiempo, seguido por el periodo de poda sináptica, en el que las conexiones usadas con mucha frecuencia resultan, o sea, como que se refuerzan, ¿sí? Y las usadas con poca frecuencia son eliminadas, ¿sí? Como una poda, ¿sí? Como si podáramos una planta para que salgan, digamos, para que le crezcan o que fortalecer, digamos, ciertas partes. Acá pasa algo similar, por eso el concepto de poda sináptica se refiere un poco a eso, ¿no? Que algunas sinapsis que no son usadas, o que no son, no nos estarían sirviendo, son eliminadas, ¿no? Bien. Bueno, algunos principios de la maduración del sistema nervioso, ¿sí? Cómo se va dando. La velocidad cambia de acuerdo con las etapas del ciclo vital, ¿sí? Es mayor, por ejemplo, en el primer año y en la adolescencia, es decir, que la velocidad en el primer año y después en la adolescencia lo vamos a ver eh, con pasos, o sea, se podría ver con pasos bastante acelerados, ¿sí? Bastante rápidos, ¿sí? En esas etapas. La velocidad del desarrollo normal, como dice ahí, es diferente de un niño a otro, es decir, que no va a ser igual el desarrollo, la velocidad de desarrollo que tenga una persona que la otra. Esto puede tranquilamente variar, por eso anteriormente hablábamos de establecer periodos, ¿sí? Aproximados de tiempo que, que nos van a ir marcando más o menos un rango de lo que es esperable o normal, digamos, en ese desarrollo. Otro es que la velocidad es distinta de un área a otra. En una etapa dada es el desarrollo. Si, por ejemplo, un lactante presenta un mayor desarrollo motor, mientras que un niño de edad escolar presenta un mayor desarrollo cognitivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el lactante necesita como ese abrirse, ¿no? O empezar a conocer el mundo. Por lo tanto, es mucho más sensitivo todavía ahí que cognitivo, ¿no? Todavía el desarrollo. Por lo tanto, lo que se va a ir desarrollando con mucha más velocidad en ese caso va a ser la cuestión motora, sensitiva, ¿no es cierto? Mientras que ya cuando entra en una etapa escolar, si bien esto sigue desarrollándose, pero se empieza a dar más relevancia al factor cognitivo, porque empieza una etapa de aprendizaje de la persona, ¿no? El chico. Bien, el desarrollo, entonces, el último progresa en dirección cefalocaudal, ¿sí? Es decir, las funciones complejas como visión, audición, succión, deglución se desarrollan primero, como decíamos anteriormente, y después las otras. Es importante entonces aclarar que es tan crítico el crecimiento acelerado de sinapsis como la reducción de las mismas. Estos procesos que se establecen de alguna manera natural tienen como objetivo el de disminuir el exceso de conexiones que no son funcionales para el niño y para la adaptación del niño al ambiente. Bien, perfecto. Bueno, para el desarrollo de algunas partes, como por ejemplo la corteza prefrontal, que es bastante importante, vamos a decir que entre los 3 y los 5 años de edad observamos que los niños mejoran en los comportamientos relacionados con la memoria de trabajo y la inhibición, ¿sí? Por eso al principio esto también tiene que ver con cuestiones ambientales, con la educación que uno le va proporcionando y esto de alguna manera lo que va haciendo es mejorar ese trabajo, ¿no? La memoria, la inhibición. Entonces por eso en estas etapas es importante también la estimulación que uno le pueda ir brindando al chico.
La otra es que, bueno, la actividad de esta región, que de la corteza prefrontal, es necesaria cuando hay que dirigir el foco atencional en una perspectiva diferente y no dentro de una misma dimensión. Entonces, eso haciendo que la persona pueda, o el chico pueda, de alguna manera, prestar, o sea, fijar, ¿sí?, la atención, ¿no? Después tenemos, bueno, las funciones ejecutivas, como dice ahí, que emergen alrededor de los 6 años. Permiten organizar, digamos, un comportamiento estratégico y planificado, ¿sí? Porque básicamente a lo que ayudan las funciones ejecutivas para eso, para planificar, para organizar, si se quiere, por ahí puede ser otra palabra que se puede usar. Y bueno, el desarrollo de esta habilidad no se completa hasta la primera adolescencia, es decir, que tiene un desarrollo bastante prolongado. Bien.